Nuestra geografía y las formas de pensar en su producción, uso, cuidado y evolución están en Radio Universidad. Aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra. Un programa con debate y perspectiva sobre nuestro entorno geográfico. A continuación, en AM 1240, Radio Universidad. Tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa aquí en la Tierra. ¿Cómo están, chicas? Bien, todo bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Esta semana es especial porque es la semana del estudiante, también la llegada de la primavera, así que bueno, estamos contentos porque nos han dejado... Sí, la semana libre para no cursar. Exactamente. O sea, no cursar, pero 1.000.000 de cosas para entregar a la próxima, sí. Pero bueno, por lo menos en casa. Sí, nos dan como, tomá, lee todas estas cosas y bueno... Organízate. Nos vemos la próxima semana con todo el leído. A ver si te alcanza el tiempo. Exactamente. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que en los últimos tiempos ha tenido cierta relevancia o con frecuencia se ha visto en los medios, y también un tema que es típico de todo lo que se relaciona a la geografía urbana, y estamos hablando de la gentrificación, pero también hablamos de la turistificación. Pero por ahí mejor conviene arrancar con la primera porque nos va a llevar a la segunda brevemente, o sea, como que van un poco de la mano cada una. Sí, la gentrificación, entonces, sería una adaptación adecuada al español del término inglés gentrification, y con esto se alude al proceso mediante el cual la población original de un sector o de un barrio, que es generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor. Y bueno, continuando un poco con la etimología de la palabra, el anglicismo gentrificación fue usado por la socióloga inglesa Ruth Glass en la década de 1960 y proviene de la palabra gentry, que hace referencia a una clase social o la alta burguesía británica. Además, este estudio se inspiró en el análisis de los cambios residenciales de la población dentro de algunos sectores de la ciudad de Londres. Sí, al hablar de gentrificación un poco en términos académicos se abre el debate cuando lo queremos llevar la palabra, como mencionaba Vale, gentrification a, si hablamos en español, gentrificación, pero a veces por ahí convendría asociar este proceso a lo que también se charla como la elitización, que es aquel proceso por el cual se altera la composición de algunos barrios o zonas de una ciudad, pero que no siempre, no es a causa del turismo. Allá hablábamos al principio que también la turistificación era un proceso que estaba en relación con la gentrificación, pero por ahí a veces convendría usar esta palabra elitización para hacer referencia a estos procesos. Pero bueno, igual, para lo que respecta a este programa, vamos a seguir con el término de gentrificación para poder explicar justamente de qué se trata. Entonces, en este fenómeno del que estamos hablando, la expulsión de individuos se da principalmente por la imposibilidad de afrontar los nuevos valores económicos de alquileres que incrementan por la renovación urbana y también por la pérdida de sentido de pertenencia, la modificación de la cultura barrial, la ruptura del tejido social o la dificultad de sostener el nuevo costo de vida marcado por la influencia de nuevos comercios zonales. Y si hablábamos antes entre qué preferimos decir, si gentrificación o elitización, también hay otra controversia que se asocia al término, que va de la mano, que siempre el proceso de gentrificación puede ser considerado también en nombre del progreso, si se quiere de alguna forma, o de cierto desarrollo que algunos investigadores entienden como orgánico o natural para las ciudades. Como es un proceso que va a pasar y que siempre va a pasar, no necesariamente es algo malo. Mientras que otras posturas directamente, lo califican como que abusivo en detrimento de los sectores minoritarios y los más pobres. Bueno, nos debemos preguntar por qué o cómo se origina esta gentrificación y nos podemos animar a afirmar que esta gentrificación suele involucrar la implementación de políticas urbanas de corte clasista, donde cada una de estas cuestiones son menos espontáneas y se genera un ciclo que va desde el abandono de un territorio en particular, como puede ser, por ejemplo, mediante el abandono de los servicios básicos, como por ejemplo puede ser la salud, la educación, entre otros,
Luego, el segundo paso en este ciclo podríamos mencionar que se pasa de una estigmatización reforzada por los grandes medios de comunicación que denuncian la inseguridad y la pobreza. Además, también la especulación por parte de los grandes grupos inmobiliarios que empiezan a comprar propiedades dentro de este territorio que ha sido abandonado, ya que las propiedades bajan su precio considerablemente, y bueno, esto puede llegar incluso puede ocurrir durante varios años. Sí, sí, no son procesos, o sea, que se dan en un corto plazo, sino que están como Lleva pensados. su tiempo, sí. Sí. Y posteriormente, siguiendo en este ciclo, un cuarto paso sería el encarecimiento, es decir, que comienza a subir el costo de vida y se da el lavado de cara del territorio previamente abandonado. Entonces se da una regeneración de estos espacios. Y luego comienza progresivamente la expulsión de los vecinos originarios, locales de un determinado lugar, generalmente por convenios o también por la fuerza, que puede ser más de tipo económica, porque esa población ahora debe enfrentar costos más elevados que los que los lleva a ser expulsados de ese lugar. No pueden afrontar estos nuevos precios. Sí, la situación económica se vuelve como... Están como obligados a vender tal vez para poder sobrellevar la vida diaria, porque bueno, estas empresas inmobiliarias empiezan a cumplir un rol tan fuerte y generan tanta presión sobre la población local que bueno, a veces es como la única alternativa para poder afrontar la situación. Sí, es irse, básicamente. Sí, y hasta a veces no siempre se es consciente de que me estoy yendo por este tipo de procesos. O sea, veo que aumentan las cosas, veo que aumenta el costo de vida. Digo, bueno, se ha encarecido un poco. Bueno, me voy a otro lado. Y bueno, no. Por detrás está todo el proceso de gentrificación. Que bueno. Sí, que a modo de resumen, este proceso abarca varias cuestiones. Como decíamos, el encarecimiento del suelo, el uso financiero del mismo, su consolidación como reserva de valor y especulación. También la renovación urbana enfocada en el espacio público como en los servicios de infraestructura o en las casas y edificios. Y también, por otro lado, la llegada de comercios con productos más refinados y cierta romantización de zonas que previamente estaban abandonadas, generalmente de un uso portuario o industrial. Y también muchas veces llegan a estas zonas nuevos artistas y, bueno, eso entre otros factores también. Claro, o sea, por ahí cuando muchas veces vemos en algunos barrios todas estas llegadas de locales gastronómicos o también que tienen cierto estilo en particular, como que vemos, bueno, está como cambiando el barrio. Sí, aumentó el nivel o llegan cadenas comerciales conocidas y lleva determinado público, entonces como que se empieza a modificar el espacio y a tener otra cara. Sí, como que es muy fino igual para poder apreciarlo. O sea, creo que por ahí un ojo que está acostumbrado a estos procesos, estudiarlos o analizarlos con el paso del tiempo o compararlos, se puede dar cuenta, pero no, el ciudadano común como que no, carece claro, no de es ese. Que un día pasás por un barrio y decís, bueno, acá está pasando tal cosa. O sea, tenés que llevar un estudio que a largo plazo, ir haciendo las comparaciones y bueno, tener en cuenta qué es lo que querés ver o qué es lo que cambió, y ahí sí se puede apreciar. Sí, las personas, o sea, los que se dan cuenta realmente de estos cambios son los habitantes locales del lugar, que van viendo progresivamente cómo todo aumenta, cómo sus vecinos se van yendo. Entonces también ellos por ahí a través del tiempo construyeron lazos, porque vivían ahí hace, 50 años, y de un día para el otro ven que no pueden tener más esa vida y bueno, esto sería el proceso de gentrificación. Básicamente, sí. Y bueno, en Argentina, este proceso de gentrificación se puede asociar, recuerdo un poco las postales de Palermo, que se extienden con mayor o menor medida y con diferentes intensidades y modalidades sobre otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en San Telmo, en Barracas, La Boca, Parque Patricios. Entonces, como que pareciera que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y esto por ahí una opinión más de tipo personal, parece incentivar este tipo de lógica que los procesos de gentrificación llevan consigo en el desarrollo de qué tipo de ciudad Buenos Aires quiere. Entonces, cuando no haya acciones contundentes que mitiguen la presión que estos procesos generan sobre los precios de los inmuebles, o lo de los alquileres, o lo de los costos de vida,
la ciudad empieza como a tener cierto riesgo de terminar siendo una ciudad para pocos y no para lo que se quiere en realidad, que es que la población pueda estar en barrio y que no las tenga que ser básicamente expulsada de ellos para fomentar estas lógicas. Sí, o para la población que realmente era la población local la que estaba desde un principio, y ahí empieza como a ser más selectiva, ¿no? Exactamente. Y no sé si vieron, hace unos días salió un video de Bad Bunny, nuestro querido Bad Bunny, que es sobre una canción que sacó en el último disco que se llama El Apagón. Ahora se hizo como un video documental que dura 23 minutos, que lo podemos ver en YouTube, que justamente trata esta problemática de la gentrificación. Muestra cómo en Puerto Rico, específicamente en el barrio de Santurce, van llegando nuevos agentes inmobiliarios que tienen una visión como estratégica desde la economía de ese lugar, y es por esto que la población se tiene que ir mudando de ese lugar, y también les van restringiendo el acceso a distintos sectores, por ejemplo a la playa. Llega un momento en el que construyen muchas edificaciones y no tienen paso a un lugar que es público en realidad. Así que es un video muy bueno si les interesa el tema de la gentrificación, para verlo muy claro con el ejemplo de Santurce. Muy interesante esto que comentás. Vamos a dejar el link para que puedan ver el video y así tener otro punto de vista de esta problemática. Bueno, estuvimos hablando de gentrificación en este bloque. Para el próximo lo dejamos con turistificación y de qué se trata. Ahora los dejamos también con el tema de Soda Stereo, La Ciudad de la Furia, y ya estamos de regreso. Por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Sobre terrazas desiertas
por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy con la luz del sol, se derriten mis alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Estamos de regreso y en este bloque vamos a hablar un poco de la turistificación. Perdón. Ese destino de furia es lo que en sus caras persiste. Cantemos. Estás escuchando Aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra. Nuestra geografía y las formas de pensar en su producción, uso, cuidado y evolución están en Radio Universidad. Estamos de regreso y bueno, si el aspecto económico era una cuestión relevante para el proceso de gentrificación, sin lugar a dudas el turismo es uno de los sectores económicos que más rápido crece. Entonces, esta continua expansión en los últimos años y sobre todo el aumento del turismo de masas ha provocado la evolución del concepto de gentrificación. Este nuevo concepto crece de manera mucho más rápida y voraz con el paso del tiempo. Entonces, hablamos de una gentrificación 2.0, una nueva versión si quiere, o de turistificación. Entonces, si retomamos lo del sector turístico, tiene una continua necesidad de ampliar su oferta debido al aumento continuo de la demanda. Entonces esto genera un interés de grupos especuladores que han aprovechado que la burbuja inmobiliaria, entonces como consecuencia de este proceso gentrificador, para hacerla evolucionar junto con el concepto y así poder sacar una rentabilidad económica que esta se enfocará en el turista, pero obviando las necesidades de los residentes. Bueno, entonces si hablamos de la turistificación, se trata de un concepto que se refiere al impacto que tiene sobre una comunidad local, que la oferta, las instalaciones y los servicios del espacio se dirijan a cubrir específicamente las necesidades del turista, en lugar de satisfacer las necesidades de la población fija que vive ahí siempre. Entonces, si en la hablábamos de desplazar a una clase social en detrimento de otra, en la turistificación hablamos de desplazar prácticamente a todos los residentes de un espacio de gran interés turístico para satisfacer las necesidades de los turistas únicamente. Y dicha mutación del espacio incluye no solamente la dimensión física, es decir, la construcción, por ejemplo, de infraestructuras y equipamiento, sino también la imaginaria, o sea, qué idea tenemos sobre ese lugar, qué imágenes, qué representaciones. Claro, que además se va reforzando también, justamente con el paso del tiempo, de que tal barrio o tal sector de una ciudad es solamente para turistas o para el disfrute del turista. Sí, La Boca, Caminito, si Exactamente, pensamos en Buenos Aires. Exactamente. Y bueno, cuando hablamos de turistificación, también decimos que se deben cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, mayor presencia en el espacio e infraestructura pública de visitantes, como mencionaba Valen, y que sus actividades vinculadas con el ocio o en cierta zona de la ciudad aglutinan elementos con valor patrimonial o de interés turístico. Es decir, pensar este barrio directamente con algo que lo identifique turísticamente. Por otra parte, la actividad turística genera una demanda de servicios que debe ser cubierta, sí o sí. Al turista no le puede faltar
ni hospedaje, ni alimentación, ni servicios, entre otros, ¿no? Que para que básicamente pueda satisfacer todas sus necesidades. Así que el objetivo principal sería focalizar en los turistas. Otra de las condiciones es la adaptación de esta oferta comercial, es decir, que los establecimientos que atendían a la población local cambian y adaptan, hacen un giro comercial para atraer a los turistas, a quienes se consideran como los potenciales clientes, por lo que estos negocios experimentan cambios a sus precios, los horarios, el acceso a internet e incluso hasta los idiomas de atención al cliente. Otro es una mayor presencia de turistas en combinación con el surgimiento de plataformas que ofrecen alojamiento, que generan una adaptación de la vivienda al sector turístico, por ejemplo Airbnb, que se produce cuando se produce un desplazamiento de la población y vaciamiento de barrios debido a lo redituable que resulta insertar las moradas en el mercado de población flotante. Así que estas estas plataformas te ofrecen el alquiler de departamentos por día a los turistas. Sí, justamente cuando sucede este proceso en el barrio, como que exponencialmente crecen este tipo de lugares para que el turista tenga un lugar que sea una alternativa, ¿no? Al clásico hotel o al hostel, pero que en sí lo tenga disponible. Sí, además de que debe dejar buenas ganancias, por ahí el turista también busca como tener un lugar que, no sé, yo pienso, un hotel a veces no tiene como para cocinarte. Por ejemplo, un departamento tenés esa comodidad, qué sé yo, vas y venís a la hora que querés, te cocinás algo, salís, o sea, tal vez el turista a veces, si se queda muchos días, busca esa opción, por más que por ahí sea un poco más cara, ¿no? Y eso también implica que va a gastar más porque va a ir a comer a lugares, entonces es como que desde la parte económica siempre le conviene al espacio que haya este cambio, pero bueno, hay que pensar en lo que pasa en las poblaciones. Exactamente, y entonces, justamente esto que mencionabas, todo esto entra en una lógica muy particular que en geografía la venimos viendo básicamente en todos estos últimos años, que es más y menos que el neoliberalismo, perdón. Sí, porque este neoliberalismo implica que haya una libre actuación del sector privado y que el Estado tenga un menor control, porque lo que se busca es el progreso económico y de esta manera contribuir al bienestar de la sociedad. Entonces el neoliberalismo favorece en gran sentido el desarrollo del turismo y lo fomenta. Y también da permiso a través de políticas para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, cuando estamos en un contexto de neoliberalismo, se trata de una situación política que es la mejor para que los agentes activadores entren en juego y tengan como vía libre para llevar a cabo sus construcciones, por ejemplo, y sea este proceso de turistificación o gentrificación. Y los principales agentes activadores que encontramos son el sector público, el sector privado también, y el turista, particularmente. Sí, también tiene su cuota de responsabilidad justamente por fomentar este tipo de procesos. Y pero es esta oferta-demanda, o sea, sí, claro. Sí, típica del... Sí, de la a ver lógica. quién me ofrece mejor hospedaje, mejor pack, mejor no sé qué, y el turista va. Exactamente. Y si tratamos de darle un cierre a esto, desde la geografía, ¿por qué hablamos de gentrificación o turistificación? Es porque ambas manifestaciones responden a un proceso común caracterizados por la reconfiguración económica, política y territorial de las ciudades a partir de la implementación, de este urbanismo neoliberal, si se quiere, el cual reincorpora espacios como habíamos mencionado, centros históricos o los frentes marítimos a los circuitos económicos del capital, y estos tienen su potencial estratégico económico en una época que está marcada por la competencia global, es decir, básicamente todas las ciudades quieren tener barrios justamente que apunten a atraer a turistas
o a cierto sector social, si se quiere también, para atraer finalmente al capital financiero y humano. Entonces, bueno, bajo estas condiciones, la geografía tienes de qué hablar al momento de charlar sobre estos procesos. Sí, se puede como ver el uso o la percepción del espacio de la población local, la podemos comparar con los turistas, el aprovechamiento o si lo cuidan. A mí se me viene a la mente un ejemplo que habíamos visto en una de las materias, era en un pueblo, me parece, en España, que era un pueblito chiquito y nada, se había como hecho muy turista y nada, decía que la población local que por ejemplo vivía en las peatonales, nada, no podía dormir porque la gente vivía hasta tarde, hacían ruido, gritaban, había festivales, o sea, como que viene a romper un poco con esa tranquilidad tal vez de pueblo o ciudad que no era tan turística, viene a romper, bueno, con esa estructura que tenían, esa idea que la población local estaba acostumbrada a tener, ¿no? Sí, me parece que era el ejemplo de Venecia, puede ser, como con el tiempo fue creciendo tanto el turismo, que por ahí a quienes tenían departamentos ahí para alquilar, por ejemplo, ya no les convenía alquilarles por 1 año, por 2 años a la población local, porque les podían cobrar mucho menos que vaya un turista 2 días, le cobraban mucho más caro y eso les conviene mucho más. Entonces es como que en esa lógica no les queda otra, se tienen que ir alejando de esos espacios. Claro. Sí, más al como expulsados como a la periferia o a otras partes del país. Y también es muy importante esto que mencionabas del documental de Bad Bunny, las otras voces, ¿no? La población local que básicamente se expresa en contra de estos procesos porque no hacen más que hacerle la vida básicamente imposible. O sea, tener que repensar nuevamente, tener que moverse de un lugar al que históricamente se sienten atados o identificados. Sí, alteran su vida cotidiana. Porque y alteran también, sí. Tenés tu trabajo, tu lugar, tu espacio, llega el turismo o la gentrificación, no sé, los comercios y vos decís, bueno, ¿qué hago para vivir más tranquilo, para llegar temprano al trabajo y no tener, no sé, un caos con el tráfico? O sea, como que se va modificando todo paulatinamente, pero bueno, genera cambios. Exactamente. Bueno, esto ha sido un poco el proceso de gentrificación, de la mano de la turistificación también, cómo se relacionan ambos procesos. Bueno, saben que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Radio Aquí en la Tierra. También estamos en Spotify y en YouTube, donde subimos los programas de cada semana. Bueno, agradecerle a chicas por acompañarme, como siempre. Nos estamos viendo ya la próxima semana. Sigan prendiendo Radio UNS. Hasta la próxima. Esto fue Aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra. Un programa con debate y perspectiva sobre nuestro entorno geográfico. Nos reencontramos el próximo martes a las 19:30 por AM 1240, Radio Universidad.